Bueno, pues vamos a continuar en soledad absoluta con la siguiente, con mi propia intervención, que me presento yo misma. Bien, a lo largo de los siguientes minutos vamos a hablar de trabajo. Vamos a hablar del trabajo en la Constitución, vamos a hablar de posibilidades de constitucionalización del derecho al trabajo y para ello haremos un recorrido comparativo sobre la historia y la realidad comparada de cómo se constitucionaliza el derecho al trabajo, cómo se ha deconstitucionalizado o vaciado de contenido el propio derecho al trabajo, para finalizar con una serie de propuestas. El hecho de que os vaya a presentar unas transparencias radica ahí, que voy a realizar una serie de propuestas de articulado y me parecía más adecuado, a efectos de que podamos leerlo con un poco de detalle, presentároslo en forma de PowerPoint. Bien, para empezar hay que partir de una premisa básica, es decir, que el derecho al trabajo y los derechos al vinculados han sufrido una degradación entre los últimos 20 años, es una realidad irrefutable. Y que el empleo estándar, aquel que utilizamos para constitucionalizar el derecho al trabajo, ha mutado, también es una realidad irrefutable. Actualmente es muy difícil ya, pues es imposible afirmar que pervive el modelo típico de empleo basado en la estabilidad, en tiempo completo, en la plena cobertura de derechos, un modelo muy basado en el trabajador varón. Este modelo, que dio lugar a una constitucionalización determinada, está desapareciendo. Que no exista este modelo, evidentemente, no quiere decir que no haya trabajo. Se nos bombardea con la idea de que no hay empleo, se nos bombardea con la idea de que esto ha mutado y que, por tanto, hemos de limar los derechos vinculados al trabajo, pero vamos a ver cómo, en realidad, esto no es así. De hecho, lo que estamos ante una realidad que creo que conocéis todas bien: 3,5 millones de trabajos perdidos entre 2008 y 2014, la precariedad como extensión de una nueva realidad sociolaboral, es decir, para mucha gente estamos ante una nueva cuestión social del siglo XXI que se basa en trabajadores sin empleo, trabajadoras que no son consideradas trabajadoras, precariedad, becas por trabajo, cualquier tipo de relación que deja de tener unos derechos asociados al hecho de prestar un trabajo. La pregunta es: ¿qué grado de responsabilidad tiene la Constitución del 78? ¿Qué se podría haber evitado con otra constitucionalización? ¿Es esta realidad que vivimos día a día en el mercado de trabajo una realidad que puede evitarse o puede modificarse por el hecho de constitucionalizar el trabajo de una determinada manera? Bueno, yo creo que sí, pero evidentemente no voy a caer en la tentación de decir que la ley lo puede todo y mucho menos que la Constitución lo puede todo. El vaciamiento de derechos viene derivado por una cuestión de facto, de modelo productivo y de realidad sociolaboral en España, pero también por una cuestión de iure. Es decir, el derecho al trabajo como tal se ha ido reduciendo por el vector de reformas laborales, por un legislador orientado a promocionar la competitividad contra los derechos, por un tribunal constitucional que no ha querido proteger el derecho al trabajo y, evidentemente, por una Unión Europea enfocada a intervenir a sus Estados miembros, especialmente al sur, en materia laboral y a recortar nuestros derechos laborales. Esto se podría haber evitado o se podría haber modificado o se podría haber aminorado si hubiéramos constitucionalizado el derecho de otra manera. A efectos de seguir andando en esta pregunta y contestar con esta afirmación y contestar a cómo constitucionalizaríamos el derecho para evitar este vaciamiento del derecho al trabajo, creo que hay que pasar por unas cuestiones previas. Las cuestiones previas son estas, es decir, las cuestiones previas es que deberíamos contestar, antes de enfocarnos en la realidad, en la juridificación del derecho al trabajo, sería, primero, ¿qué es hoy el trabajo y quiénes son las trabajadoras y trabajadores para nosotras? Debe ser el trabajo un pilar de la ciudadanía. No hay empleo, cosa que ya hemos dicho, sí hay trabajo, pero no hay empleo. ¿Qué quiere decir esta precarización y si se puede tratar desde el plano constitucional? Y, para dar entrada a lo otro, ¿qué parte de la Constitución podría acabar con esto? En primer lugar, con respecto a la reconceptualización del trabajo, creo que es fundamental saber que el trabajador obrero masa masculino no existe como tal o está en periodo de desaparición y necesitamos un nuevo concepto de trabajo de trabajadora, de persona trabajadora. Hay una autora que se llama Laura Mora, que es una laboralista, y ella da una definición que hemos trabajado en diversos grupos acerca de cómo podríamos conceptualizar actualmente el trabajo. El trabajo lo podríamos conceptualizar como toda aquella actividad humana que genere valor para la sociedad, que aporte una transformación y que construya un puente entre el sujeto individual que genera ese trabajo y el sujeto colectivo en cuyo beneficio redunda este trabajo. Es decir, estamos hablando de personas que generan valor, alejándonos del concepto de productividad del mercado
y que no se agota, por tanto, en la relación asalariada, sino que se orienta también al reconocimiento de las tareas de cuidados, de las tareas de transformación y de producción de conocimiento. Esto nos lleva, evidentemente, a la cuestión de introducir o romper con el trabajador masculino como objeto de protección y además sujeto de creación del derecho del trabajo y de los derechos del trabajo. El derecho al trabajo, su reconocimiento y su desarrollo ha estado realizado sobre la figura del trabajador masculino, ha estado realizado conceptuando a la mujer como objeto y nunca como sujeto, y esto evidentemente tenemos que variarlo, tenemos que romperlo si queremos constitucionalizar el derecho al trabajo. Lo que no necesitamos, por tanto, un nuevo pacto constituyente, un nuevo pacto social, pero también un nuevo pacto sexual para reconocer a la mujer como sujeto y para discutir pues, las relaciones de explotación capitalistas fundadas en el sistema patriarcal y fundadas en una división sexual del trabajo que a la postre ha conseguido que la explotación masculina sea sobre la base de un trabajo que las mujeres ponemos y que se ha invisibilizado y que nos ha condenado a esta invisibilización. Por tanto, hemos de partir de la base de reconceptualizar el trabajo, de introducir el trabajo de cuidados dentro de esta generación de valor, de resignificar y de reconocer el papel de las mujeres como sujetos y como personas que vamos a participar en plano de igualdad en esta reconceptualización del trabajo. Y además, creo que es importante desconectar el trabajo de los derechos de ciudadanía. Esta es una de las externalidades negativas de nuestro modelo que el profesor de Cabo ha teorizado y ha comentado por encima. No podemos seguir vinculando los derechos sociales al trabajo porque luego, en momentos como el actual, sufrimos en el que sufrimos un vaciamiento del derecho al trabajo. También están vaciándose el resto de derechos sociales por conexión y, por tanto, tenemos que partir de esa división sin que esto demerite la necesidad de constitucionalizar el derecho al trabajo. Por tanto, el profesor Aparicio acaba de llegar y va a sumarse a la mesa. Por tanto, es evidente que con esta conceptualización amplia del derecho al trabajo, trabajo hay. Puede que no haya empleo asalariado según el modelo tradicional, pero trabajo hay, y lo que necesitamos es una nueva constitucionalización del derecho al trabajo que dé pie a una nueva regulación del derecho al trabajo y de sus derechos vinculados. Aquí tenemos que realizar una opción entre una Constitución robusta o una Constitución de principios. Como van a ver a lo largo de los siguientes minutos, mi opción es por una Constitución robusta y para ello voy a atender a las realidades del nuevo constitucionalismo de las constituciones más recientes, pero antes de llegar a la propuesta vamos a hacer un recorrido a ver cuál es nuestra historia constitucional, las fuentes de las que ha bebido nuestra Constitución y cuáles son sus defectos. Problemas actuales de regulación, por tanto, de dónde bebe nuestra Constitución, cuáles son sus fuentes y su historia. Podemos atender, en primer lugar, al constitucionalismo social internacional, cómo se ha constitucionalizado el derecho al trabajo en las fuentes internacionales. Encontramos que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, el PIDES, como evidentemente la Declaración de Filadelfia de la OIT o la Carta de la Sociedad Europea, todas estas declaraciones supranacionales incluyen el derecho al trabajo, pero fundamentalmente en su vertiente libertad y en su vertiente cuantitativa. Es decir, se reconoce el derecho al trabajo o el derecho a trabajar, se reconoce la necesidad de que se camine hacia un pleno empleo y de que los Estados, en mayor o menor medida, depende del texto, tengan como obligación este pleno empleo, pero es muy difícil encontrar realmente una visión cualitativa de cómo tiene que ser este trabajo, de qué derechos tienen que vincularse al mismo. Sí que es cierto que en la Declaración de Filadelfia de la OIT, que marca los principios de esta organización, se realizaron afirmaciones fundamentales, como aquella que deben recordar, que el trabajo no es una mercancía. Y además, algo importante es que en la OIT, en un momento de posguerra, lo que se afirma es una diferenciación entre el bienestar material y el trabajo. Se desliga, al menos en la declaración, la necesidad de que los Estados aseguren un bienestar material y que aseguren el trabajo, diciendo que además tiene que tenderse al pleno empleo y a la elevación del nivel de vida. Evidentemente, esto es en el plano internacional y ustedes saben bien la difícil plasmación real de los mandatos de la OIT sin voluntad de los Estados que la componen, pero ahí está como reconocimiento que en los últimos tiempos está cobrando mayor importancia y luego lo veremos. En el ámbito del Consejo de Europa, la Carta de la Sociedad Europea reconoce el derecho al trabajo y también en los últimos tiempos, y además gracias a un profesor de constitucional de esta casa, ha tenido
una plasmación especialmente importante en la Carta Constitucional Europea y los derechos que ella reconoce sobre cómo estamos viviendo nosotros aquí la desregulación de nuestro derecho al trabajo. Pero tiene que quedar claro que en las declaraciones internacionales ha primado el derecho a libertad, el derecho a trabajar frente al trabajo forzoso, eso es, digamos, el paradigma primero, el derecho a libertad, y luego la obligación de conseguir el pleno empleo. También es importante saber que el pleno empleo como objetivo ha ido variando y actualmente hablamos de alcanzar un amplio nivel de empleo. Saben ustedes que el paradigma de pleno empleo, que era fundamental para la construcción del Estado social, ha ido también deconstruyéndose en esta situación. En el ámbito de la Unión Europea también se reconoce el derecho a trabajar, que no al trabajo, con dos declaraciones que también ustedes las conocerán, la Carta de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En ambos prima el derecho a libertad, derecho a trabajar. Fundamentalmente en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde se hizo mucho hincapié a efectos de conseguir una mayor protección, tenemos que decir que el resultado ha sido un mero reconocimiento del derecho a libertad sin capacidad para proteger realmente este derecho. En el ámbito comparado, ¿qué encontramos? Pues encontramos constituciones que priman sobre todo el derecho a libertad, como Bélgica o como Finlandia, otras que intentan realizar una mayor protección. Estoy refiriendo, por ejemplo, a la Constitución de Luxemburgo, que dice que el Estado asegurará a cada ciudadano el ejercicio del derecho al trabajo. Italia, por ejemplo, también dice que tendrían que promoverse las condiciones que hagan efectivo el derecho al trabajo, y acordaos que Italia se reconocía como la del 47 como república democrática fundada en el derecho al trabajo. Es decir, que en el ámbito comparado de los países de nuestro entorno, de la Unión Europea, sí que encontramos declaraciones como la Constitución griega, en la que dice que el Estado velará por la creación de condiciones de pleno empleo para todos los ciudadanos. Todas tendréis en la cabeza que en estas circunstancias en que Grecia, junto con España, encabezamos el nivel de desempleo de la Unión Europea, el que la Constitución griega diga esto, sabiendo lo que contiene el tercer memorándum y sabiendo cómo Grecia está intervenida en materia laboral, pues genera esta frustración de pensar que en realidad las normas constitucionales actuales en materia social, en tanto en cuanto se da una intervención tan dura de la Unión Europea y una situación de desempleo, pues no tienen esta eficacia. La falta de eficacia del derecho al trabajo viene derivada por muchos factores, y en la Constitución española, bueno, que algunos les ha comentado ya el profesor de Cabo, y en la Constitución española tiene una plasmación especialmente evidente. Como dice otro constitucionalista, Gonzalo Maestro, en realidad nuestra Constitución lo que hace es cerrar un ciclo de constitucionalismo social y refleja las peculiaridades de un momento de agotamiento del modelo. Nuestra Constitución, como también ha comentado el profesor de Cabo, pues tiene una serie de carencias que se reflejan claramente en las garantías de los derechos sociales y, en particular, en el pobre artículo 35, que es un ejemplo claro de una juridificación débil enfocada fundamentalmente al derecho a libertad y no al derecho garantía. El artículo 35 de la Constitución española es importante recordarlo, que abre el bloque de laboralidad. El artículo 35, que es el deber y el derecho a trabajar, no funciona solo, se conecta con otros, se conecta con la libertad sindical del 28, se conecta con el derecho a la igualdad real del 9.2, se conecta con la negociación colectiva del 37, pero en realidad siempre hemos dicho que el artículo fundamental para el derecho al trabajo es el 35. Es un artículo que experimentó una serie de cambios entre el anteproyecto de la Constitución y lo que luego salió, que parecían menores, pero que si lo revisamos en realidad no son tan inocuos. El artículo 35 dice que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Como veis, prima deber sobre derecho, cosa que no estaba en el anteproyecto al revés. Todos los españoles tienen el derecho a trabajar y el deber. Y luego el anteproyecto decía el derecho al trabajo se reconoce y la ley deberá hacer efectivo este derecho. Esto se pierde y en nuestro texto sencillamente se reconoce deber, derecho y libertad profesional. Estamos, por tanto, ante un texto que, una vez más, y con menos garantías o con menos contenido que lo que hacen otras constituciones europeas, reconoce fundamentalmente la faceta libertad, la faceta igualdad, sí, de manera clara, igualdad entre sexos, pero no posee, como ya sabéis, las garantías reforzadas de los derechos fundamentales, y además hay un amplio consenso entre la doctrina laboralista de que no es un derecho fundamental. Este consenso entre la doctrina laboralista choca con una temprana interpretación expansiva del Tribunal Constitucional, que es esta doctrina constitucional a la que
a la que nos gusta tanto hacer referencia, a las que somos un poco melancólicas, de aquella primera entrada garantista del Constitucional en la que decía, por ejemplo, estoy refiriéndome a la sentencia 2281, que decía que el derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar, sino al derecho a un puesto de trabajo, a la estabilidad en el empleo, a no ser despedida sin justa causa, a una política orientada al pleno empleo. Ya la cosa llegó a la sentencia 2094, que es para enmarcarla como una reliquia, que dice que el derecho al trabajo tiene como finalidad compensar la desigualdad en situaciones reales de desigualdad como se dan entre empresario y trabajador, y que el despido tiene que ser con justa causa, y esto deriva del artículo 35. Es más, en la sentencia 81/82 se habla de la irreversibilidad, cuestión que, como ustedes verán, ahora mismo no hay quien pueda sostenerla a la vista de nuestra situación respecto de derechos sociales. Pero en el 82 el Tribunal Constitucional dijo que no se puede privar al trabajador, sin razón suficiente para ello, de las conquistas sociales ya conseguidas. Si comparáis cómo han disfrutado del derecho al trabajo vuestros padres en algún momento determinado y cómo estáis disfrutando o disfrutaréis vosotras, evidentemente esta sentencia del Constitucional pues os dice muy poco, pero lo que decía es que el artículo 9.2 tiene que leerse con el 35 y, por tanto, los poderes públicos tienen la responsabilidad de hacer efectiva la igualdad material y caminar hacia arriba. Esta jurisprudencia llega un momento en que cambia, hay un momento de giro, hay un momento de impasse, un momento en el que la deconstitucionalización del derecho al trabajo se produce. Se produce y mantenemos que por las propias carencias del artículo 35. Y se produce por dos vías, en las cuales no nos podríamos extender muchísimo. La primera vía es por la propia jurisprudencia restrictiva del Constitucional, y ahí solamente les quiero recomendar la lectura de dos sentencias, la 119/2014 y la 8/2015, que son las sentencias en las que el Tribunal considera que la reforma laboral de 2012 es plenamente ajustada al artículo 35 y sencillamente nos dice: no existe un modelo constitucional del derecho al trabajo, el legislador tiene un amplio margen de opción y el derecho al trabajo depende de la coyuntura económica del momento y de la orientación política. Bueno, a partir de ahí lo que llega a decir que el artículo 40, que es la necesidad de crear condiciones para el pleno empleo, la obligación de crear condiciones para el pleno empleo, puede amparar una restricción de los derechos al trabajo amparada en un bien común mayor para el legislador, que es crear el pleno empleo bajo la premisa de que cualquier empleo, sea como sea, es mejor que un no empleo. Esto por la parte interna. Se ha ido vaciando, se ha ido deconstruyendo el derecho al trabajo. Pero creo que hay otro vector mucho más importante, que es esta situación de intervención laboral de facto a la que estamos sometidos gracias a las políticas de construcción de la Unión Económica y Monetaria. Esto, por supuesto, no es nada nuevo. En la propia construcción del mercado interior, en la propia Constitución Económica Europea, va, insisto, la deconstrucción del Estado social. La Unión Europea se construye sobre el Estado social y contra el Estado social. La Constitución de la Unión Europea ha ido deconstruyendo nuestro Estado social, nuestros derechos laborales. Esto se exacerba a partir de Maastricht con la realización de la Unión Económica y Monetaria y llega al paroxismo, llega a la intervención laboral total con las medidas de gobernanza económica europea a partir del año 2008, en la cual la Unión Europea va dictando recomendaciones por país que marcan directamente cómo los Estados miembros están desarrollando sus derechos laborales. Desde la rebaja de las pensiones hasta la modificación de la negociación colectiva, pasando por el despido, todo deriva de una serie de recomendaciones que la Unión Europea nos hace a nosotros, a Portugal, a Grecia, a Chipre, que si ustedes las leen van a darse cuenta que tienen toda la misma dirección y es esta deconstrucción de los derechos laborales. Como último, es importante atender a un informe de julio, el informe de los 5 presidentes, en el que Juncker y los otros 5 presidentes del Eurogrupo, del Banco Central Europeo, de la Cumbre del Euro y del Parlamento se deciden a lanzar una nueva fase a la Unión Europea que tendrá cuatro pilares: la unión económica, la unión fiscal, la unión financiera y finalmente la unión política, en los que también lanzan una nueva ofensiva: más unión económica, menos derechos laborales, y llegan incluso a plantear en una comunicación de la Comisión hace 3 semanas, que hay que crear unos consejos de competitividad estatales entre cuyas funciones estará fijar las líneas maestras para determinar los salarios. Cualquier persona que sepa cómo se tienen que determinar los salarios en función a, porque además repercuten evidentemente en nuestra vida diaria, pues debería asustarse cuando ve cómo la Unión Europea está lanzando esta ofensiva contra nuestro modelo sociolaboral. Bien, frente a esto, ¿hay posibilidad de que una nueva constitucionalización del derecho al trabajo
permita poner diques a esta deconstrucción interna y a esta deconstrucción externa derivada de la acción de la Unión Europea? Bueno, yo creo que sí. Hay modelos que tienen una serie de contenidos que conocen bien los profesores de constitucional de esta casa, que con una constitucionalización robusta del derecho al trabajo ponen diques a esta serie de medidas que están deconstitucionalizando nuestros derechos. Los ejemplos que he tomado, en primer lugar, son las constituciones de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador, que no voy a desarrollar aquí porque vamos a verlas, digamos, en la propuesta, pero también hay que atender a cómo el constitucionalismo social internacional, fundamentalmente tratados OIT y Carta Social Europea, están desarrollándose por sus órganos de control, es decir, por los comités de la OIT y por el Comité Europeo de Derechos Sociales, de manera expansiva, para intentar proteger los derechos que están deconstruyéndose en el Estado. Y me explico. Hace 15 años nadie habría pensado en que desde nuestro prisma español deberíamos de tomar ejemplo, deberíamos de considerar a la OIT no como un mínimo, o sea, como un dique defensivo frente a nuestros derechos sociales, porque para nosotros los derechos que se manejan en el ámbito de OIT siempre eran suelos muy lejanos. En estos momentos los suelos de la OIT ya están por encima de los españoles y estamos intentando cogernos a la OIT para recuperar derechos. Igualmente, hace muchos años, o sea, hace unos años, determinados derechos que han entrado en estas constituciones de manera desarrollada, nos podría parecer que la española no harían falta, en tanto en cuanto para nosotros era una verdad asumida, y ahora mismo los miramos diciendo, bueno, esto, si lo tuviéramos en nuestra Constitución, habría impedido que estemos como estamos. Bien, paso, por tanto, a la propuesta en los últimos 5 minutos para hacer una serie de, en primer lugar, plasmar los principios que yo creo que deberían regir el articulado, es decir, los principios sobre los cuales deberíamos de construir una propuesta, y luego entraremos en qué propuestas. Vamos a ver qué propuestas en forma ya articulada. Principios que considero que son necesarios. Bueno, en primer lugar, el tema de la superación de la división sexual de trabajo, ya lo hemos hablado, pero es fundamental reconocer desde la Constitución o evitar desde la Constitución esta división entre trabajo productivo y trabajo reproductivo que no refleja la realidad, reconocer el trabajo de cuidados, reconocer la responsabilidad de tanto hombre como mujer en el gozo y en la realización de estos cuidados. En segundo lugar, también lo hemos dicho, separar la vinculación entre trabajo y ciudadanía. En tercer lugar, plantearnos como eje el trabajo digno y a partir de ahí reconocer y desarrollar estos derechos. A continuación, no plasmar estos derechos relacionados con el trabajo únicamente en el bloque de laboralidad, sino fundamentalmente en la Constitución económica. También establecer límites a los procesos de integración económica o política supranacional para evitar lo que está pasando, para evitar que desde la realización de las libertades de circulación o del derecho de la competencia se estén reduciendo nuestros derechos. Establecer, y esto va por otra de las cuestiones fundamentales hoy en día, por el TTIP y por los tratados supranacionales, establecer una limitación específica frente a los tratados relativos a la protección de la inversión extranjera y como elementos horizontales, reconocer el deber del Estado en la creación de los presupuestos materiales para el ejercicio efectivo de estos derechos y establecer las vías de exigibilidad. Con esta batería de principios deberíamos de constitucionalizar el derecho al trabajo. Hay muchas opciones, podríamos sencillamente enunciar los presupuestos y a partir de ahí confiar en el legislador para que los desarrollara, como hace el actual 35, en el que se dice que la ley desarrollará el Estatuto de los Trabajadores. Yo he optado por una propuesta de articulado. Lo vais a ver en rojo. Os señalo lo que yo creo que es fundamental. Vais a ver que hay algunas cuestiones en cursiva que creo que tendrían difícil entrada a nuestra realidad sin dejar de ser por ello interesante su consideración y bueno, he jugado con la negrita y con el rojo para las cuestiones que creo que tienen especial importancia. El tema de frontispicio, el Estado protegerá el trabajo en todas sus formas, por el hecho de necesidad de esta reconceptualización del trabajo, la cuestión de que el trabajo se reconozca como un derecho y un deber social y un derecho económico, que se garantice todas las modalidades de trabajo y también que esté el trabajo de cuidado y el reconocimiento de actores productivos a todas las trabajadoras y trabajadores. Hay algo fundamental, evitar la palabra trabajador de una vez, poner persona trabajadora. Y, por supuesto, el pleno respeto a la dignidad.
En segundo lugar, bueno, aquí podríamos pensar en la necesidad de introducir determinados principios que el profesor de Cabo citaba antes dentro del texto constitucional en relación con el trabajo, pero con todos los derechos sociales en general: intangibilidad y progresividad, irrenunciabilidad, norma más favorable, el favor laboris, igual trabajo, igual salario, igual valor, igual salario, salud, integridad y prohibición de discriminación. También como principios que podrían estar, ¿de acuerdo?, en la entrada. Con respecto ya a lo que es el desarrollo de cuestiones laborales, que nuestra Constitución no los tiene, que ninguna Constitución europea los tiene, los encontramos desarrollados en las tres: en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, y me parecería interesante plantearnos si los queremos o no. Hay cuestiones importantes, por ejemplo, en tiempo de trabajo, que la cuestión de avanzar una disminución de la jornada de trabajo. En la cuestión del salario, decir que el salario tiene que ser suficiente. Ahí podríamos también incorporar la necesidad de ajustar cada año el salario al nivel de vida, en tanto en cuanto el salario es necesario para la subsistencia. Pero bueno, ahí os he señalado, por ejemplo, salario que permita vivir con dignidad, cubrir para sí, para su familia, las necesidades vitales. Hay una cuestión que creo que sí que debería de introducirse, que es la cuestión de la estabilidad. El derecho al trabajo requiere la protección frente al despido, y cualquier despido sin causa debería ser considerado nulo y, por tanto, volver la situación a como estaba antes, es decir, la readmisión. Hay una cuestión interesante, la no precarización, que es la eliminación de las ETTs, por ejemplo, que evidentemente en nuestra realidad sería mucho más complejo, pero lo tienen dentro de las constituciones que hemos nombrado. La igualdad y la no discriminación como un derecho reconocido aparte, en el que se integre el acceso, la formación, la promoción, el salario, todo, no solamente se diga en abstracto, sino que se hable de acceso, promoción y salario. Y también en otras constituciones menciona el tema de la no violencia en el trabajo. Hay un artículo en particular que me parece importante por esta novedad y por esta reconceptualización de la que hablábamos, que es el derecho a las personas trabajadoras de tener los derechos reproductivos reconocidos y sin distinción de sexos, y la prohibición de despedir a cualquier persona que realice estos derechos. Es decir, a hombre y a mujer se les reconocen por igual los derechos reproductivos, lo que evitaría esta discriminación permanente que sufrimos las mujeres en el trabajo por el hecho de que el empresario piense que vamos a ejercer un derecho reproductivo. Si está reconocido y si luego, evidentemente, la regulación normativa lo reconoce de manera independiente, obligatoria e insustituible, pues tendríamos el camino allanado para conseguir la igualdad. Por último, y voy acabando, bueno, el tema de los cuidados es otro artículo que sería importantísimo. Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado que se realiza en los hogares, y además el Estado va a promover las condiciones para que se pueda trabajar y cuidar, para que ambos sexos puedan trabajar y cuidar. Por último, en la Constitución económica, estos son los colectivos. En la Constitución, evidentemente, los derechos colectivos, huelga, sindicación, tendrían que tener una regulación amplia, pero voy a resumir entrando en la Constitución económica. Es importante que el adecuado nivel de vida entre como uno de los objetivos de la Constitución económica, la necesidad de aumentar y mejorar las capacidades de la población, un sistema económico justo, democrático, productivo, la impulso del empleo, reconocimiento del valor económico del trabajo en el hogar, etcétera. Todos estos principios, al entrar en la Constitución económica y sobrepasar la Constitución del trabajo, ya están implicando otro posicionamiento de los poderes públicos de control o de interacción con la economía, a efecto de conseguir plasmar o asegurar estos derechos. Acabando, ¿qué tipo de relación debería establecerse entre la Constitución y los derechos y los tratados internacionales, entre otras cosas, para evitar la acción de los tratados internacionales contra los derechos sociales? La primera cuestión básica: los tratados internacionales que implican cesión de soberanía, cesión de competencias y organismos internacionales tienen que ser aprobados por referendo popular vinculante. Toda la discusión del TTIP se acabaría aquí diciendo: si ustedes quieren aprobar un tratado de libre comercio, que es mucho más que un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, háganlo mediante referéndum vinculante. Y por último, no se pueden celebrar tratados internacionales cediendo jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional para solventar controversias de carácter comercial que están
quitando capacidad a los poderes públicos y a la ciudadanía para decidir sobre sus propios derechos. Bien, como verán, esto es evidentemente una propuesta traída de otras constituciones que en todo caso serviría como punto de partida para un debate más amplio, que en el centro tiene la necesidad de reconceptualizar el trabajo y de introducir en la Constitución los fundamentos necesarios para evitar que se produzca el continuado decrecimiento de nuestros derechos laborales y de los a ellos asociados. Muchas gracias.